Las empresas están cambiando su forma de ver los negocios. La tecnología por sí sola ya no es suficiente. Trabajar en base a data analytics e inteligencia artificial nos asegura una mejor toma de decisiones operativas y gestión de riesgos. Sin embargo, estas tecnologías no son ajenas al factor humano de las empresas. Dentro de este marco, Everis NTT Data presenta monetización de datos y su aceleración con aplicación de inteligencia artificial, espacio que forma parte del evento más importante de data e inteligencia artificial. Data e Inteligencia Artificial Summit 2021. Organizaciones inteligentes más culturas data-driven. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. A nombre de Everis, les doy la más cordial bienvenida. Queremos compartir con ustedes algunas experiencias acerca de la monetización del dato y la aceleración que ha sufrido en los últimos años gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Para ello, estaremos presentando la ponencia de Luis Quiles, que es el responsable regional de la inteligencia artificial en Everis, seguido de un panel de expertos con el que estaremos debatiendo y compartiendo experiencias. Bienvenidos a todos, espero que la ponencia de hoy les sea de mucha utilidad. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por agradecer poder participar de esta presentación y también agradeceros por estar asistiendo a la misma. El objetivo de esta presentación es hablar un poco de cómo la inteligencia artificial puede acelerar la monetización de los datos. Y cuando hablamos de monetización de datos, nos vamos a centrar en la monetización externa. Es decir, cómo las empresas pueden monetizar sus propios datos, compartiendo esos datos con otras empresas, con otras instituciones, o cómo las empresas pueden beneficiarse utilizando datos de otras empresas, de otras instituciones. Ese va a ser un poco el objetivo. La monetización interna, yo entiendo que ya está bastante, aparte de las dificultades que tiene todo el tema de data driven, que no es nada fácil, pero bueno, es una cosa que ya se está haciendo hace un tiempo, y para mí el gran desafío que tenemos ahora es cómo conseguimos hacer esa monetización cara al exterior. Hablando de monetización externa, hoy en día se habla mucho de transformación digital, se habla mucho de la cuarta revolución industrial con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que eso son cosas muy importantes que ya están pasando, pero bueno, yo creo que estamos entrando también en una era en la que van a ser muy importantes los ecosistemas de negocio. Entendiendo los ecosistemas de negocio como la forma en que las empresas pueden alargar sus cadenas de valor. Alargar sus cadenas de valor colaborando con clientes, socios, proveedores, otras empresas, instituciones. ¿Para qué? Para mejorar los servicios y los productos que ya tienen o crear nuevos productos y nuevos servicios. Traigo aquí una encuesta que hace anualmente MIT hablando de las tendencias, y concretamente el año pasado preguntaron a las empresas que ellos creían, si ellos estaban pensando en hacer negocio a partir de compartir datos con otras empresas para alargar la cadena de valor. Y como vemos aquí, el 66% de las empresas de todos los sectores respondieron que sí, que estaba en su roadmap hacer eso. Entonces, no es nada... es una cosa muy significativa, varía un poco por sector, pero bueno, es un hecho que con la llegada de las startups y de las big techs es una tendencia que la creación de ecosistemas de negocio es evidente que está pasando y que cada vez tiene más relevancia. ¿Por qué queremos compartir datos con instituciones externas o utilizar datos de instituciones externas? Aquí listamos básicamente tres beneficios que podemos obtener haciendo eso. Un primer beneficio sería el crecimiento de negocio, creación de nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, creando nuevo valor para la empresa, nuevas oportunidades de obtener revenue, de obtener ingresos.
Otro motivo por el cual podemos querer hacer esa colaboración externa en ecosistemas es por aumentar la productividad. Es decir, cómo conseguimos, utilizando información de terceros, compartiendo esa información, optimizar nuestros procesos. Cómo conseguimos mejorar nuestras operaciones. Esto es una cosa que, por ejemplo, en el sector del automóvil, en colaboraciones entre los fabricantes de automóviles y los vendors que fabrican, las industrias de componentes que fabrican las piezas que van dentro de los automóviles, ya hace un tiempo que existe esa colaboración, que existe soluciones de IoT para compartir información en la propia producción o después, posteriormente, en el funcionamiento del coche, y a partir de esos datos poder ir aprimorando las soluciones tanto de producción como los propios vehículos en sí. Y por último, para control de riesgos, fraude. Para control de riesgos, fraudes, en realidad ya hace tiempo que existe, hace años que existen los buros de crédito, por ejemplo, que generan un scoring para las personas en un determinado país, una determinada área, y cuando yo quiero tener un cliente nuevo que todavía no consigo avaliar su perfil de riesgo, pues utilizo esos buros para tener información sobre ese cliente o saber que ese cliente está asumiendo de riesgos en otras empresas. Entonces, eso ya hace tiempo que pasa, pero bueno, es una tendencia que después voy a citar algún ejemplo que también está creciendo. Entonces, en estas tres áreas vemos que la monetización está creciendo, evoluyendo. ¿Okay? Bueno, ¿y si es tan maravilloso esto de compartir datos, de crear ecosistemas de negocio con otras empresas? ¿Por qué en realidad es tan difícil? ¿Y por qué también muchas veces somos muy precavidos las empresas cuando tenemos de hacer pensamos en este tipo de negocio, aunque creamos que sí que nos puede generar muchos beneficios? Por otra parte, también pensamos que el riesgo es muy, muy elevado, y eso nos lleva a lo que nosotros llamamos el dilema de la data monetización. ¿Y ese dilema en qué consiste? Ese dilema consiste en: yo puedo vender datos, pero al mismo tiempo yo voy a poner en riesgo puedo poner en riesgo mi reputación, puedo quebrar la protección de privacidad de los datos de mis clientes, puedo poner en riesgo mis negocios. Entonces, al final, la pregunta aquí es cómo yo consigo hacer una data monetización sin caer en esos riesgos, sin que me puedan robar datos de mi cliente, sin que, debido a algún problema que pueda tener, como las noticias que vemos en esta slide, pueda acabar suponiendo un impacto reputacional para mi empresa, sin que ese compartir datos alguna empresa de la competencia se pueda aprovechar de esa información que estoy compartiendo y ella generar negocios a mi costa. Y cómo hago para al mismo tiempo conseguir mantener toda la seguridad y gobierno del dato, que cada día tiene regulaciones más fuertes, más trabadas, y cada vez nuestros clientes son más conscientes de la importancia de la protección de datos. Entonces, al mismo tiempo que estamos en una era de compartir datos, también estamos en una era donde los riesgos por temas de hacking y por otros 1000 temas está creciendo también mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar esos riesgos y conseguir hacer una monetización externa segura y podernos aprovechar de esas nuevas líneas de negocio? Aquí yo traigo unos principios que hemos definido para un ecosistema de datos, por nuestra experiencia, por lo que estamos viendo en el mercado, por las mejores prácticas. Hemos definido un conjunto de principios que creemos que tenemos de llevar en cuenta cuando queremos construir un ecosistema de datos que va a alimentar un ecosistema de negocio. ¿Cuál sería el primer punto? El primer punto que sería siempre que sea posible considerar arquitecturas federadas. Intentar evitar que el dato salga de mis repositorios de información. Compartir la información, sí, pero sin que el dato salga de mis repositorios, y siempre garantizando que aquel que va a utilizar el dato no lo acabe guardando en otro repositorio. Entonces, cuando hablamos de arquitecturas federadas, por ejemplo, un ejemplo de eso,
podría ser un blockchain, aunque no sea mío, pero sí que es un lugar donde el dato está completamente seguro, o temas como Open Banking, arquitecturas que se están montando a partir de servicios para compartir esos datos. Pero es muy importante siempre considerar eso, cómo evito que ese dato sensible salga de mi control. Aunque lo comparta, yo continúe manteniendo el control. Otra norma que nosotros pensamos que es muy importante es que cuando pensamos en los procesos de negocio que vamos a hacer para compartir esos datos, en lugar de pensar en compartir datos brutos, compartir dato trabajado, compartir los insights, ya sea dato agregado o ya sea el resultado de un algoritmo de Machine Learning. De manera que yo estoy compartiendo un dato enmascarado, siempre asegurando que nadie va a conseguir recuperar el dato personal origen de esa información. Y una serie de tecnologías que vamos a comentar ahora un poco más adelante que permiten generar valor de negocio, trabajar con datos, obtener beneficio de datos sin poder acceder al dato, sin poder ver el dato en sí. ¿Vale? Evitar siempre intercambiar datos sin caracterizar. Tenemos que intercambiar los datos siempre enmascarados para que no sea posible identificar o recuperar el dato origen. Es necesario garantizar, como ya he dicho antes, toda la transparencia del uso de la información. Tenemos que tener capacidad para poder auditar el uso que están haciendo las personas con las que las empresas, esos terceros con los que hemos compartido los datos, la información. Y también pensar siempre en tener procesos que nos garanten todo el gobierno del dato, el uso ético del dato, todos esos principios que son básicos que tenemos de respetar cuando trabajamos con datos de nuestros clientes. Construir un ecosistema siempre de forma incremental. No pensar que voy a construir un ecosistema de partida con 100 participantes, sino que la idea sería, tanto en número de funcionalidades como en número de participantes, comenzar con un pequeño ecosistema, poner en prueba todo esto que hemos dicho con un Family and Friends, con un piloto controlado, hacer esos testes de estrés y a medida que vemos que va funcionando y que no hay riesgos, ir creciendo nuestro ecosistema y hacerlo cada vez mayor, ampliarlo. Aquí traigo un ejemplo de ecosistema que creó una startup. Esta startup se llama Opkin. El objetivo de este ecosistema es diagnóstico e investigación médica. Esta startup, Opkin, está participada actualmente por Alphabet, la matriz de Google, y el objetivo que ellos tienen es crear un ecosistema en el que tanto centros de investigación como clínicas, hospitales, comparten conocimiento, información con universidades o con farmacéuticas. Pfizer, Sanofi. Al final, digamos que en este ecosistema quien paga la factura acaban siendo las farmacéuticas o empresas que pueden ser de diagnóstico médico como Johnson o otras empresas, y esos participantes lo que hacen es trabajan dentro de un entorno creado por Opkin con una serie de tecnologías que algunas de ellas voy a comentar ahora, que garantizan que todo el mundo pueda compartir información, se pueda beneficiar de los insights sin poder ver el dato origen de la información. Utilizando técnicas como Federated Learning, que permiten trabajar de esa manera, que yo pueda utilizar una información, monetizar esa información, pero esa persona genera valor, tiene insights, puede generar modelos de Machine Learning, pero no consigue tener acceso a la información de mis pacientes, a la información de la gente que ha participado de mi estudio personal, para evitar en todo momento quiebras de privacidad de datos personales. Y Opkin lo que hace es monetizar todo eso, haciendo que las farmacéuticas o otro tipo de empresas médicas que se benefician del ecosistema, pues reparten fees, dinero, con los centros de investigación y con las clínicas. ¿Qué tecnologías tenemos
a nuestra mano hoy en día, que están últimamente creciendo mucho, para poder construir esos ecosistemas de datos, protegiendo esos principios que comentaba antes. Hay las tecnologías de Distributed Ledger, como por ejemplo blockchain y gateways de aplicativos, que no voy a entrar en eso, que ya son unas tecnologías más conocidas y más famosas, más que evidentemente pueden entrar en todo, tienen un papel muy importante en todo el ecosistema. Aquí traigo dos líneas de investigación que están creciendo mucho en los últimos años, que son tanto una línea para protección de datos utilizando Machine Learning como aprendizado distribuido, Machine Learning distribuido. La protección de datos utilizando Machine Learning, hay dos técnicas principales: privacidad diferencial, que es una técnica simple, que no consiste en una cosa que no es más nada que poner ruido en mis datos para que no puedan ser reconocidos. Entonces no voy a entrar en esa parte. En la parte que sí que vamos a dedicar más tiempo es en la parte de cifrado homomórfico. El cifrado homomórfico lo voy a explicar ahora un poco más adelante, no voy a entrar ahora en detalle, pero sí, el cifrado homomórfico es una tecnología relacionada con Machine Learning que nos ayuda mucho a eso, a proteger los datos y a poder ser usados para generar insights. Y Distributed Learning, que es cómo yo consigo crear modelos de forma distribuida entre diferentes participantes en un ecosistema sin que los beneficiantes de esos datos tengan acceso a la información únicamente a los modelos generados. Sobre el cifrado homomórfico, es una técnica de encriptación que tiene una propiedad súper interesante. Esa propiedad consiste en que una vez cuando yo cifro los datos con cifrados homomórficos, esos datos mantienen las propiedades matemáticas. Entonces, de manera que si yo utilizo un modelo de Machine Learning para entrenar encima de datos cifrados homomórficos, ese modelo resultante va a ser válido. Va a ser válido tanto con datos cifrados de forma homomórfica como con datos no cifrados. Entonces, los datos mantienen las propiedades matemáticas, pero en ningún momento el dato es descifrado. Todo el proceso de generación de insights se realiza con el dato cifrado. Existen bastantes startups que están trabajando con ese tipo de tecnologías, incluso dentro del blockchain. El segundo del grupo de Distributed Learning, el primero es aprendizado federado. Aprendizado federado es una técnica ya más antigua, que en realidad muchos de nosotros estamos utilizando en nuestro teclado predictivo de Android. ¿En qué consiste? En lugar de coger el dato y llevarlo para un hub que centraliza la información, cuando yo estoy escribiendo con mi Android mensajes, existe dentro del device, del celular, un modelo de Machine Learning que va aprendiendo con mi escritura, que va siendo entrenado dentro de mi teléfono con mi escritura. Y eso pasa en todos los teléfonos, todos los devices Android. Periódicamente, una vez a la semana, una vez, yo no sé, una vez al mes, una vez por día, no sé exactamente, no tengo ese detalle de cuándo se comparte, pero periódicamente todos los modelos que están en los teléfonos móviles, en los celulares, son compartidos en un hub. No los datos que yo he escrito, sino el modelo que fue generado a partir de los datos que yo escribí, son compartidos, y esos datos y esos modelos acaban volviendo para los devices para ser inferidos cuando yo tecleo. Esos datos, esos modelos son juntados en un hub y ese modelo resultante vuelve para todos los celulares, aparte de las aplicaciones móviles. Y el segundo es Sprint Learning. Sprint Learning también está dentro de la familia de Distributed Learning. La diferencia es que Sprint Learning lo que va a hacer es coger un modelo de redes neuronales y separarlo en partes. De manera que cada uno de los participantes en el ecosistema va a entrenar una parte de la red neuronal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que traigo aquí es un ejemplo sobre diagnóstico médico que nosotros en Everis hemos estado trabajando junto a la Unión Europea, que tiene como objetivo que los hospitales consigan generar modelos
confederados de diagnóstico de imagen sin compartir las imágenes de los clientes, de manera que cada hospital tiene sus bases de datos con sus imágenes, cada hospital genera el entrenamiento con una parte de la red neuronal y son intercambiados entre los hospitales y el hub central, el Data Trust, los vectores de las camadas intermedias de la red neuronal. Esos vectores de la camada intermedia de la red neuronal ya son datos completamente cifrados, datos no solo cifrados, sino enmascarados, con los que no es posible recuperar la imagen origen, y el Data Trust lo que va a hacer es juntar toda esa información, sumar las informaciones de cada uno de los hospitales y generar un único modelo de Machine Learning, una red neuronal completa, que después puede ser utilizada por todos los hospitales. Entonces, de manera aquí, todos los hospitales están compartiendo sus imágenes y generamos un modelo conjunto. Todo el mundo se beneficia de ese hecho. Otro ejemplo que traigo aquí es un ejemplo de detección de fraude con informaciones de terceros. En realidad aquí existe un banco. Ese banco tiene interés por detectar fraude en los aplicativos de Open Banking, de Mobile Banking. ¿Y qué va a pasar? Cada uno de los clientes, lo que van a tener en sus móviles es una parte de la red neuronal de detección de fraude dentro del aplicativo móvil de la aplicación móvil de este banco. Por su parte, en el ecosistema también participa una telecom, y esta telecom, ¿qué tiene? Tiene datos interesantes para detección de fraude. Por ejemplo, en qué antena el cliente está conectado, tuvo cambio de chip recientemente el móvil, cómo ha sido el comportamiento del cliente dentro de la empresa de telecom. Cada uno va a aportar su información y el banco, como Data Trust, va a consolidar toda esa información y va a conseguir detectar si existe fraude o no, beneficiándose de la información de la telecom y en ningún momento va a tener acceso a la información, únicamente va a tener acceso a un vector que representa los insights que la telecom tiene respecto a esa transacción. La suma de esas informaciones van a generar un modelo de detección de fraude, de forma que el banco se beneficia del proceso de detección de fraude, el cliente también se beneficia. El cliente en ningún momento ve quebrada su privacidad, en ningún momento es compartida información sensible del cliente, y la telecom consigue monetizar sus datos. El banco paga una fee a la telecom por compartir su información. Entonces, todo el mundo es un ecosistema donde todo el mundo sale beneficiado con el objetivo de detección de fraude. Nosotros tenemos en Everis nuestro framework de Split Learning. No voy a entrar en detalle en eso. Si tenéis interés, podéis poneros en contacto con nosotros y podemos presentaros el framework y hablar al respecto. Y bueno, eso es un poco toda la presentación que yo estaba trayendo. Tengo aquí dos dudas. Una primera duda que me ha llegado es sobre la diferencia entre Split Learning y Federated Learning, en qué caso sería mejor utilizar uno y en qué caso sería mejor utilizar otro. Digamos que el Federated Learning únicamente puede ser utilizado para compartir datos. Todos los participantes en el ecosistema tienen que tener la misma información y el mismo rol. Entonces es una solución muy buena cuando yo quiero compartir datos entre varios participantes. Y el Split Learning tiene como ventaja que los participantes pueden tener relaciones heterogéneas. Un participante puede comprar información, otro participante, como el caso que hemos visto de fraude, puede vender información, y cada uno de ellos con informaciones diferentes. Entonces, Federated Learning tiene un alcance un poco más limitado. Split Learning es más complejo, pero da para crear ecosistemas muy diversos. Y la segunda pregunta está relacionada con la encriptación homomórfica. Nos preguntan si la encriptación homomórfica puede tener como defecto un autoconsumo de poder computacional. En realidad, no, al revés, porque en realidad la computación homomórfica lo que nos permite es entrenar un modelo con dato cifrado, de forma que yo no tengo de descifrar el dato. El dato es cifrado una vez, voy a consumir, voy a tener el consumo de cifrar el dato una vez, pero cuando yo use el dato no voy a descifrarlo. Entonces, puede ser que tenga un poco más de consumo porque la encriptación homomórfica es un poco más compleja, pero tiene una ventaja. En el momento de consumir el dato, no tengo de descifrarlo. Entonces, puede ser que en casos incluso sea mejor
que tener el dato cifrado y tener de descifrarlo. Bueno, pues estas eran las dos preguntas. Muchas gracias por escucharme y estamos a disposición cualquier cosa que necesitéis. Ahora pasaremos a un panel de discusión conformado por Evandro Armelin, Head de Data and Analytics Américas, y Eric Jaramillo, Director de Data y Analytics Scotiabank. Este panel será moderado por Fernando Stewart, Director de Data y Analytics en Everis Perú. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y se las haremos llegar al moderador. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por su participación. Y quería también aprovechar para presentarles nuevamente a las personas que me están acompañando acá en el panel. Me acompaña Eric Jaramillo, que es el director responsable de Data y Analytics en Scotiabank. Y me acompaña Evandro Armelin, que es el responsable regional de Data y Analytics a nivel Américas en Everis. Y bueno, para empezar directamente y pasar al tema que nos trae acá, quería empezar a hacer algunas reflexiones. Hemos visto que en los últimos años la tecnología ha venido acelerando y revolucionando nuestro mercado y generando nuevas y mayores capacidades dentro de las diferentes empresas en las cuales se han venido presentando este tipo de transformaciones. Y al final de cuentas, pues la inteligencia artificial se apalanca y se utiliza como un acelerador dentro de este tema de la transformación. Entonces quería compartir con ustedes algunas preguntas. No sé, Eric, yo quería saber, en tu experiencia, ¿cuáles crees que han sido los principales retos que actualmente tienen las empresas y que están enfrentando para lograr esta aceleración? Claro que sí. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Es un placer verlos nuevamente. Y yo creo que la pregunta es súper interesante, ¿no? y muy relevante en estos tiempos todavía, ¿no? En el que nos encontramos con tantos desafíos, tanto por el contexto, digamos, global, ¿no? que nos toca pasar, y por lo que en particular cada empresa también tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, la verdad es que esta aceleración, evidentemente es algo que tal cual, como tú lo mencionas, es una aceleración que ya viene de tiempo, pero hay retos, ¿no? Y yo creo que si me lo preguntas de esa manera, yo creo que hay un reto que para mí es importante y creo que podría decir que a mi parecer es uno de los más relevantes a los cuales se enfrentan las empresas. Y es un reto que tiene que ver con algo que yo le llamo la estrategia, ¿no? O sea, poder realmente tener una estrategia me parece sumamente importante para poder aprovechar todas estas innovaciones, todas estas capacidades que pueden estar apareciendo en el tiempo y poder capitalizarlas de la mejor manera, ¿no? Muchas de las cosas que yo he podido ver es, digamos, empresas que de repente se mueven mucho por la urgencia evidentemente del día a día, ¿no? O la premura que tenemos como negocios, ¿no? De crecer en ventas, en revenue, ¿no? Mayor eficiencia, reducir costos, lo cual es súper válido, ¿no? Es súper válido y eso es digamos, el eje central probablemente de nuestra estrategia. Mas, sin embargo, es algo que tenemos que complementarlo, de todas maneras, con una perspectiva de largo aliento, una perspectiva responsable que nos pueda ayudar a que, de alguna forma, todos los pasos que vayamos dando nos aseguren que realmente estemos, digamos, trabajando cada vez para ir construyendo un camino más sólido que nos permita aprovechar de mejor manera estos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental empezar con una estrategia de Data y Analytics sólida, inteligente, adecuada a los tiempos y principalmente a los objetivos de negocio, ¿no? Sí, concuerdo completamente contigo, ¿no? Al final de cuentas, pues la estrategia termina siendo el marco para poder afrontar estos retos, porque al final de cuentas, pues la tecnología termina siendo eso, un medio para poder llevar y generarnos nuevas y mayores capacidades y poder acelerar esta transformación y la generación de valor a través del negocio. Pero sí, algo de lo que sí quería preguntarte, Evandro, es
Al final de cuentas, dado que tú tienes esta perspectiva regional, en los diferentes países dentro de Latinoamérica, se encuentran pues diferentes culturas, diferentes formas de ver y diferentes cosmovisiones, pero al final de cuentas pues terminamos compartiendo un eje común, ¿no? Algo que decía Eric, oye, ¿cuál es esa estrategia y cuáles esas palancas para poder acelerar? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál creerías tú que termina siendo estos principales retos que están sufriendo las empresas para poder llevar a cabo estos retos de transformación y el poder acelerar y utilizar el tema de la inteligencia artificial como palanca para poder seguir avanzando? Bueno, gracias Fernando, gracias por el espacio, un abrazo a todos que nos ven. Y antes de empezar, perdón por mi español, soy brasileño, entonces haré lo mejor que pueda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con Eric. La estrategia, tener una estrategia bien definida es un punto llave en la implementación de las iniciativas de Analytics. Y esto se percibe en todos los países de la región de América Latina. Somos muy parecidos, somos muy similares, ¿no? En nivel de desarrollo. Yo agregaría un par de desafíos más, quizá con un poquito más de detalle, porque creo que son cosas que sí las compañías que enfrentan este reto hoy en día tienen que tratar. Y esto viene un poco de un estudio que Everest ha hecho en conjunto con MIT el último año, entonces también es una información bastante actualizada. Yo pondría a esto una cuestión que está relacionada al conocimiento, a la visión y al nivel de conocimiento que la gente tiene del uso del dato y de la inteligencia artificial. Es un hecho hoy en día que muchos de los problemas que tienen las compañías pasan enfrente a la gente y la gente no sabe que se puede solucionar usando inteligencia artificial. No saben cómo implementar, no saben cómo atacar una iniciativa con el uso de la inteligencia artificial y muchos de los beneficios que puede tener la inteligencia artificial se pierden simplemente porque no aplicamos. Un otro tema que se configura como un desafío bastante importante para todo el mundo, pero en la región de manera brutal, es la escasez de talento, el talento especializado. No se desarrolla una iniciativa de datos y de inteligencia artificial con cualquier perfil. Son perfiles muy específicos y son perfiles que en general tienen un nivel un ritmo de formación muy lento. Nuestras universidades, nuestras escuelas no forman a esta gente en la velocidad que necesitamos. Y la escasez de talento es algo que nos pega muy fuerte. Agregaría también cuestiones éticas, ¿no? ¿Quién hoy en día no está preocupado en tener sus datos circulando ahí libremente y el uso que hacen las compañías de los datos y cómo las compañías se preparan para atacar eso de una manera ética y respetando la regulación? Regulación que siquiera está lista. La gran mayoría de los países esto se construye. Entonces, ¿cómo tú te adaptas a una regulación que está en constante cambio, en constante actualización? Y ahí un otro tema que también está muy relacionado a la estrategia, como comentó Eric, el tema del liderazgo. La inteligencia artificial no puede ser configurada como un par de iniciativas aisladas dentro de la compañía, de un área, de un caso de uso específico. Tiene que ser algo estructural. Esta es la única manera que las compañías puedan de verdad transformarse y alcanzar un otro nivel de desarrollo. Pero eso exige liderazgo e inversión. Las compañías tienen que definir un dueño, un responsable a nivel ejecutivo alto de las iniciativas de inteligencia artificial, darle presupuesto, darle responsabilidad y que se mueva la iniciativa. De otra manera, las cosas no van a funcionar. Creo que eso los veo como los principales desafíos. Y efectivamente, las empresas creo que están empezando a cambiar y están empezando a evolucionar y están poniendo, ¿no?, el dato al nivel de C-level, ¿no? O sea, no sé si en primero o en segunda línea, dependiendo de la organización, pero creo que le están empezando a dar un lugar bastante importante y bastante privilegiado dentro de las organizaciones para poder justamente empezar a apalancar estas estrategias y empezar a llevarlas ya a niveles mucho más grandes en los cuales ya empiezan a generar un valor bastante más rápido o bastante más acelerado dentro de la misma. De acuerdo. Pero, y en ese camino, Eric, ¿tú sientes que las organizaciones o las empresas están haciendo inversiones grandes
dentro de sí mismas para poder generar este valor y apalancar esta estrategia que tú me comentabas hace un rato y así poder empezar a generar un valor diferencial sobre los datos, ¿no? Que al final de cuentas, un poco lo que decíamos, ¿no? La tecnología termina siendo un acelerador para este proceso, pero las empresas realmente tú sientes que las empresas a nivel local están invirtiendo y están generando esto y estas capacidades para poder acelerar su proceso de generación de negocios basado en datos. Sí, o sea, yo pienso que sí. Definitivamente, más allá del momento actual, o sea, si miramos algunos años atrás, evidentemente, y comparamos digamos, con el último periodo, yo creo que sí, hay una inversión importante de la industria y Perú realmente se viene posicionando de una forma muy interesante, diría, en la región, porque, o sea, en el tiempo, yo creo que incluso, o sea, la brecha que yo observaba un poco cuando a veces, digamos, veía lo que otras empresas en otras partes del mundo hacían, yo creo que en el tiempo yo observo que esto se ha ido acortando de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso el talento aquí ha ido creciendo. Hace unos años conseguir personas con cierto skill de manejo de datos y de manejo de analítica avanzada era sumamente complejo. O sea, con las nuevas tecnologías, con los nuevos algoritmos que iban apareciendo, ¿no? Ahora es complejo, pero digamos que yo creo que en el mercado peruano hay personas más preparadas cada vez. O sea, es un tema que ha ido creciendo, evidentemente, ¿no? Sí es cierto que la exigencia también aumenta y cada vez es mayor, ¿no? Entonces, digamos, es una tarea creo que constante, ¿no? El poder realmente trabajar en esto, ¿no? No es una cosa que se logra de la noche a la mañana, ¿no? Es un plan estructural que creo que toca que la industria entera, ¿no? O las distintas industrias realmente se pongan en marcha, ¿no? Es un esfuerzo es un esfuerzo grande, digamos, ¿no? A nivel academia, ¿no? Mismo gobierno, o sea, que están haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una manera, digamos, evidentemente hay oportunidades, creo que de trabajar mucho más en común, pero yo sí noto una evolución definitivamente, ¿no? De lo que había algunos años atrás, sin duda. De acuerdo. Y tú, Evandro, sí te quería preguntar, dado que al final de cuentas, un poco lo que nos dice Eric, y que estoy completamente de acuerdo con él, que ha venido evolucionando y ha venido creciendo desde temas de talento, temas de conocimiento y expertise, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son las principales industrias donde se han desarrollado y qué tipología de casos se están empezando a desarrollar para poder acelerar este proceso, ¿no? O sea, o que están empezando a generar como beneficio de este proceso de generación de valor a través de la inteligencia artificial? Vale, te comento. Yo veo, así como ha pasado en las otras olas de desarrollo tecnológico de otras tecnologías, hay algunos sectores que por la naturaleza del negocio, la naturaleza de la operación, tiene una tendencia más grande, más fuerte de entrar en estas olas tecnológicas antes que otros sectores. Y así como ha pasado antes, creo que los sectores de bancario, ¿no? De banking y de telecom son los sectores que evolucionan más rápido, que entran más rápido en esto y percibimos eso. Los clientes de Everis en general que tienen un nivel más alto de desarrollo en este tipo de tecnología, en la implementación de la IA son los clientes de banca y telecom. Y sobre los casos de uso, sobre el uso que se hace en IA, una vez más, ¿no? Hablando un poquito del estudio del MIT que hicimos, percibimos que hay dos grandes bloques de casos de uso que son los más frecuentes, los más comunes, y te puedo decir que 90% de las compañías que empiezan a trabajar con Machine Learning e inteligencia artificial empiezan por casos de uso que están en uno de estos dos bloques. El primero es el conjunto de iniciativas relacionadas a la eficiencia de operaciones, ¿no? Cómo implementar inteligencia artificial para reducir costes, para ser más eficiente, para lograr mejorar mis predicciones de ventas y así mejorar toda mi cadena logística, para mejorar los cálculos de riesgo que tengo, todo que está relacionado a la operación, a la eficiencia de la operación de la compañía. Y el segundo gran bloque de casos de uso, de aplicación de inteligencia artificial, está relacionado a la atención al cliente, al relacionamiento con el cliente. Cómo utilizo ya
para comprender mejor a mi cliente, anticipar sus necesidades y hacer que mi cliente tenga una percepción más fuerte de mi servicio, mejor de mi servicio. Entonces ahí tú ves iniciativas relacionadas al desarrollo de los asistentes virtuales, que son al final, que tienen por debajo los algoritmos de Machine Learning, son soluciones de inteligencia artificial, la aplicación de Machine Learning para generación de modelos de segmentación y hipersegmentación de los clientes, y la aplicación en general para la mejora de la calidad del servicio, percepción de la calidad del servicio del cliente, estimación de NPS, de este tipo de algoritmos que te permiten mejorar el relacionamiento con el cliente. Para mí son los dos principales grupos de casos de uso. Pero en esa línea, o sea, si queremos empezar a entender un poquito más la tipología, o yendo un poco más específico a algún ejemplo mucho más tangible, o sea, sí me gustaría entender, o sea, a ver, sí sabemos que ahora pues las necesidades van cambiando segundo a segundo, pues las personas ahora viven buscando la hiperpersonalización, ya no la personalización, sino la hiperpersonalización de sus productos y servicios, dependiendo de qué es lo que están buscando. Entonces, sí me gustaría que empecemos a profundizar y que me empieces a contar algún caso de uso un poquito más tangible de uno de estos algoritmos, o de qué manera la algoritmia ha ayudado a acelerar este tema de servicios y nos ha ayudado a apalancar o ha llegado a elevar unos KPIs de negocio dentro de las organizaciones. Bueno, te puedo dar un ejemplo que es bastante... Perdón, no sé si yo o Eric ahora. ¿Es que, perdón? No, te preguntaba a ti, Evandro, perdona. Vale. Sí, te preguntaba a ti porque justo nos estabas contando un poco ello. Bueno, te doy un ejemplo, incluso es algo que acabé de mencionar. Nosotros tenemos una referencia bastante reciente de un proyecto que acabamos de implementar, que para mí tiene una capacidad diferencial de cambiar cómo nos relacionamos con el cliente. Lo hicimos para una compañía de telecom en Brasil que tiene 100 millones de clientes y tiene las encuestas de NPS, el Net Promoting Score, contestadas por no más que 30.000, 40.000. Y muy pocos contestan estas encuestas en general, ¿no? Te preguntan esto al final de una llamada call center, o te envían un formulario, te envían un link para que tú contestes, y la verdad es que la gente no contesta. Y nosotros implementamos una solución de Machine Learning que, a partir de todos los steps de relacionamiento del cliente con la operadora de telecom, las llamadas a call center, los momentos en que intenta hacer una llamada y no es capaz, las llamadas que se caen durante la llamada, los problemas que ha tenido de emisión de factura, los atrasos de pagamento que ha tenido, todos los momentos de la relación de este cliente con la operadora. A partir de estos datos, nosotros estimamos el NPS del cliente, el Net Promoting Score. Somos capaces de decir con una asertividad bastante buena cuál es el NPS que este cliente daría a la operadora por sus servicios en este exacto momento. Y bueno, no necesito contar, imagínate el valor que esto tiene para una compañía. Si yo, a partir de mis 100 millones de clientes, defino cuáles son los 500.000 más importantes, 300.000 más importantes, con base en las categorizaciones y segmentaciones del cliente, y a estos les calculo el NPS, y del grupo que él tiene el NPS más bajo, soy capaz de lanzar campañas, iniciativas proactivas para intentar hacer alguna cosa que intente revertir la percepción mala de servicios que tienen estos clientes. Esto tiene un poder muy fuerte. Ser capaz de comprender cómo el cliente evalúa mi servicio en el exacto momento es importantísimo, porque en general solo percibimos que el cliente tiene un problema con nosotros cuando llama para cancelar el servicio o cuando llama para hacer un reclamo, y ahí a veces ya es tarde, ¿no? Vale, completamente válido. Y sí, efectivamente, en el minuto que tú tienes, o al momento que tú tienes para poder identificar estas características o esta problemática del cliente, en este caso el reclamo o la insatisfacción, pues son los momentos donde tú puedes tener acciones de retención, esos momentos de campaña. Sí, efectivamente, pues la tecnología nos está ayudando a acelerar este tipo de cosas. Sí. Y Eric, tú en tu experiencia de banca, que entiendo que pues,
varios años tienes por encima y tú eres uno de los que has trabajado bastante el tema de data desde ya sus comienzos. ¿Tú no tienes algún caso en el cual no puedas compartir, en el cual la empresa donde has estado trabajando pues han empezado a encontrar en el tema de la analítica algunas palancas para monetizar y empezar a generar valor para la misma organización? O sea, al final de cuentas, pues yo creo que los bancos pues congregan y agregan mucha información nuestra, ¿no? Tienen mucha información de las transacciones, básicamente pues nos tienen casi a todos los ciudadanos pues a vuelta de un bolsillo y a punta de un POS, ¿no? Entonces pues creo que entiendo que son muy ricos para poder generar datos para sí mismos y a su vez también generar valor para otro tipo de empresas, ¿no? ¿Nos puedes compartir alguna experiencia? Sí, de hecho hay un caso que creo que lo he podido observar en las dos experiencias bancarias en las que he estado, digamos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que tú mencionas de poder realmente ser oportunos, ¿no? Y realmente tener relevancia con nuestros clientes, digamos, ¿no? Entonces, el poder tener esa inteligencia para en base al análisis de los datos, poder, y en base al comportamiento de los clientes, ¿no? Poder realmente entregarle el producto adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Yo creo que ese es un caso de uso bastante importante y que se repite un poco en la industria, ¿no? Al menos en la banca. Entonces, y al mismo tiempo eso se complementa con los avances tecnológicos, como tú bien dices. Y claro, el ser oportuno, pues resulta cada vez más relevante para nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder utilizar eventos en tiempo real, o no sé, la misma geolocalización de las personas, ¿no? O el comportamiento dentro de la aplicación, ¿no? Cuando entras a simular algo dentro de una aplicación y lo abandonas de pronto. O sea, estas acciones son eventos importantes que al final terminan gatillando ese tipo de soluciones que de manera inteligente luego son capaces de contactar a la persona con una oferta relevante para ella, ¿no? Entonces, yo mencionaría ese caso de uso, ¿no? Que para mí es de muy alto impacto, genera mucho valor y está muy presente en la industria financiera. O sea, al final de cuentas, pues los aplicativos y la personalización que se está logrando, pues ya no solamente va por el lado de la experiencia, ¿no? La experiencia en aplicativo con menús predictivos que te van sugiriendo pagos o que te van sugiriendo diferentes tipos de comportamientos, que te van identificando qué tipo de patrones y qué tipo de perfil termina siendo en base al consumo y te van ofreciendo cierta tipología, como dices tú, de productos o de servicios en base no solamente a tu consumo, inclusive cruzan con geolocalización, etcétera, etcétera, pues lo que hacen es darte un valor diferencial dentro de la organización. Yo creo que eso al final de cuentas pues está haciendo que empiecen a transformar un poco como veníamos o como conocíamos regularmente el negocio tradicional y está revolucionando y evolucionando lo que venimos haciendo. Sí. Bueno, y bueno, no sé si vamos a pasar... vale, perdón, no quería saber si vamos a pasar algunas preguntas de público. Pero, a ver, por el lado, solo por sí entender algunas cosas y poder seguir avanzando y profundizando en este tema de la monetización, sí quería preguntarte, Evandro, desde tu punto de vista, cuáles son los principales desafíos dentro de la implementación de una iniciativa avanzada de datos? No solamente desde el punto de vista que seguro pues las empresas me dirás, oye, las empresas pues tienen problemas de datos y de origen de datos, tema de inversiones, etcétera, etcétera, sino desde esa perspectiva, desde la estrategia, de la concepción del caso, desde la aplicación y al final del día pues de la monetización del mismo, ¿no? Bueno, te comento, tú en la respuesta, en la pregunta ya contestaste al menos una parte de ella. Perdona. Los desafíos sí pasan por las cuestiones de datos, de la disponibilidad del dato, de todo, pero hay cuestiones que están relacionadas más a la gente, ¿no? Más a la cultura de la compañía, más a saber cómo usar, ¿no? A saber cómo empezar una iniciativa. La gente... La verdad es que
la toma de decisiones basada en datos de verdad, no en el speech, ¿no? Pero de verdad es algo que la gente no lo hace, no tiene la costumbre de hacer. Entonces, ¿cómo creamos dentro de las compañías la cultura adecuada y las condiciones adecuadas para que la gente de hecho pueda consumir el dato? Para que la gente de verdad vea el dato como un activo y a partir de ahí pueda percibir el valor y la importancia que tiene el dato y pensar el dato como un producto, pensar el dato como un activo y a partir de ahí empezar a generar nuevos servicios y atender a nuestros clientes de manera distinta. Yo creo que hay un tema súper importante relacionado a la cultura que nosotros aún no ecuacionamos. Pocas compañías en el mundo tienen eso bien resuelto. Y hablo de las Big Tech, pero todas las otras estamos ahí caminando, ¿no? Hay algunas personas, generalmente dentro de las áreas de datos, los CDOs y su gente, que sabe la importancia, conoce la importancia, pero los otros de la compañía aún subestiman la importancia del dato y no saben cómo utilizarlo. Entonces, para mí, este es un desafío extremadamente importante que aún no tenemos la respuesta totalmente lista. Voy a pasar a una ronda rápida de preguntas del público. A ver, Eric, por acá me preguntan, me indican una pregunta que es, a ver, ¿cuál es la mejor manera para iniciar la creación de una estrategia de datos? Creo que es una pregunta simple con una respuesta muy complicada. Sí, pero me cojo, por ejemplo, de lo que estaban comentando con Evandro, porque, o sea, es importante, creo yo, darnos cuenta de que llegar llegar a monetizar los datos realmente y que sean realmente, digamos, generen un valor, ¿no? Sustancial para una empresa, es algo que no ocurre de la noche a la mañana, o sea, es un camino, ¿no? que hay que transcurrir, ¿no? Entonces, siendo conscientes de ello, por eso es que al inicio yo lo que decía es, para mí es importante que el punto de partida es tener una clara y bien definida estrategia, ¿no? De estrategia de data, ¿no? Entonces, ahora sí a la pregunta, ¿no? De cómo iniciar. Yo creo que el éxito de una estrategia de datos no es tanto, o sea, mejor dicho, el éxito de una estrategia de datos va a ser dado a partir de cuán embebida esté dentro de una estrategia de negocio realmente. Y ese es el punto de partida. Y tener muy claramente un claro entendimiento de cuál es la estrategia del negocio, cuál es esa prioridad del negocio como empresa, y a partir de ahí poder identificar cuáles son esas iniciativas clave que van a contribuir para esos objetivos, porque de ahí se desprende la estrategia de datos, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto de partida, poder conectarla directamente con los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, ese para mí es el inicio. Luego de ello ya hay una serie de pasos adicionales, pero para mí ese es el fundamental, ¿no? Si no haces eso, puedes estar caminando hacia un lugar que no necesariamente es el que va a contribuir en mayor medida a lo que la empresa esté buscando. Entonces, puede ser que tú estés yendo por otra dirección. Entonces, eso puede tener problemas, ¿no? Porque a la larga, pues, digamos, si vas en un sentido diferente a donde va la organización, tu contribución no va a generar el impacto que todos están esperando de ti, ¿no? Para mí ese es el punto de partida esencial, ¿no? De acuerdo, sí, definitivamente una empresa sin estrategia y sin una visión clara hacia dónde tiene que ir, pues, evidentemente pues, podría estar condenada a simplemente estar haciendo inversiones en vano. Oye, tengo una pregunta adicional del público. Me ponen, ¿cómo debe ser la estrategia de una empresa en temas de Machine Learning e inteligencia artificial? No sé si Evandro, por orden, ¿tú quieres responderla? O en cualquiera de los dos, ¿eh? Bueno, no sé, yo puedo intentar a contestar eso. Es casi imposible definir en una frase o en 3 minutos cómo debe ser la estrategia de una empresa en temas de Machine Learning e inteligencia artificial. Yo puedo mencionar algunos temas que Eric incluso ya bien mencionó, que son importantes que estén presentes en una estrategia.
que estén presentes en el contexto de desarrollo de una iniciativa de Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero no soy capaz de definir la estrategia así de pronto, aún más porque cada compañía va a tener su estrategia propia y la estrategia va a ser distinta dependiendo del contexto. Hay que tener, para empezar, dentro de la estrategia, hay que tener muy claro un responsable, un dueño, un área para conducir eso. Y os doy un ejemplo que a mí me encanta, que es de una compañía que yo atiendo acá en Brasil, y una manera que logró esta compañía de dar un mensaje muy claro a todas las áreas de la empresa de la importancia del dato y del camino que iba a seguir con relación al dato, es que el CDO de la compañía es un vicepresidente. Tiene un vicepresidente comercial, un vicepresidente financiero, un vicepresidente de operación y un vicepresidente de datos. Está en el mismo nivel. El CDO responde, habla directo con el CEO. Yo de alguna manera lanzaría dentro de esa estrategia campañas de formación y cultura para meter en la cabeza de la gente la importancia del dato. Hacer con que comprenda la importancia del dato, el valor que tiene el dato, todo lo que se puede sacar del dato. Una estrategia de Machine Learning, inteligencia artificial, y no derecho al punto de la pregunta, pasa porque la compañía conozca qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial, que todos conozcan. Los analistas de marketing, los gerentes financieros, ellos tienen que saber qué es eso, cómo funciona, para qué poder usar. Y a partir de ahí estoy seguro que esto deja de ser un negocio de iniciativas puntuales y puede tener la chance de ser una iniciativa estructural. Creo que estos son temas importantes, perdón, que tienen que estar en una estrategia. No son todos, pero es una parte importante. No, seguro que, a ver, la parte de la cultura, la parte de que la empresa se lo crea, o sea, al poner un C-level, evidentemente, pues denota no solamente el grado de inversión, sino el grado de interés por este tipo de tecnologías. A ver, yo quería cerrar un poco el panel haciendo algunas reflexiones y tratando de recopilar un poco lo que hemos estado conversando acá. A ver, creo que es crítico e importante el tener una estrategia clara de qué cosa es lo que debemos hacer, hacia dónde quiere ir la empresa, qué tipo de inversión quiere hacer, qué tipo de necesidades quiere cubrir. El buscar y generar capacidades, llámese tecnológicas como analíticas, para poder solventar y poder enfrentar y acelerar estos procesos y estos nuevos retos que existen dentro de la organización, y el poder contar con estos indicadores clave de negocio que nos van a ayudar a generar esta estrategia, que era la primera que decía, y que vamos a poder estar solventados a través de estos casos de uso, dado el cambio de comportamiento que están teniendo en diferentes frentes, ya sean los clientes o consumidores de un servicio o de un producto, en las operaciones y en los servicios que nosotros mismos como empresas tenemos y podemos mejorar y eficientar, así como en cualquier frente. O sea, el tema de People Analytics, pues evidentemente ahora ha venido no solamente para quedarse, sino para revolucionar todo el tema de la generación de valor para nuestros mismos empleados. Y en ese camino solo quería que cada uno de ustedes, pues muy rápidamente, en un minuto, pues puedan resumir su posición sobre este frente. Eric, no sé qué tus palabras finales. Sí, a ver, yo creo que algo muy importante a tener presente es el hecho de, o sea, más que perseguir algo como una data-driven organization, yo más, digamos, creo que algo que debe ser muy importante tener presente, incluso para, por ejemplo, la pregunta de cómo diseñar una estrategia de inteligencia artificial exitosa, el enfoque es más que data-driven, es value-driven, me parece, ¿no? De poder generar valor, y esa es la premisa, ¿no? Yo hoy día compartía también con algunos compañeros del trabajo y hablábamos, no recuerdo dónde lo leí, pero me llamó mucho la atención, y es, o sea, tener mucha data sin sacarle valor, realmente tener mucha data más bien se genera una distracción para uno, ¿no? Porque tienes que cuidarla, ¿no? Entonces, lo más importante, a veces incluso es mejor tener menos data, pero sacarle el máximo provecho y el máximo valor, ¿no? ¿Y Evandro? ¿Tú algún Yo, comentario final? sí,
más que un resumen, me gustaría pasar un mensaje. Y es un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo de verdad que en la región ya pasamos el punto de inflexión de la adopción de la inteligencia artificial, del machine learning. Creo que hace unos años estábamos imaginando si llegaríamos ahí o no, si seríamos capaces de hacerlo o no, y creo que ya pasamos este punto, ya no tenemos esta duda. Las grandes compañías brasileñas y latinoamericanas en general, casi todas ya tienen las iniciativas de machine learning, inteligencia artificial implementadas, mal o bien, pero ya están haciendo. Y todas las compañías y los principales ejecutivos de la región ya perciben el valor que esto tiene. Y ya perciben que no hacerlo es un camino sin vuelta. Hay que hacerlo. La inteligencia artificial en el machine learning para todos los sectores es algo diferencial. Es lo que puede garantizar el mantenimiento de la capacidad competitiva de las compañías, y creo que de verdad pasamos el punto de inflexión y estamos a un ritmo de crecimiento y evolución bastante fuerte, reduciendo el gap, como mencionó Eric al principio, de los mercados, de los principales mercados, ¿no? Americano y chino, en términos de evolución. Bueno, quería agradecer a todos por su participación, a todos los que han estado viéndonos y observándonos durante todo este periodo. Gracias a todos, gracias Eric, gracias Evandro y gracias Luis por los comentarios al comienzo. ¿Vale? Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Hemos llegado al fin de este panel. Muchas gracias a todos.